Terraforming Wars. Terraforming Wars es un caso especial de juego de los que suelo hablar en el canal, pues es un juego que todavía no ha salido y que promete salir el año que viene. Es una secuela del muy conocido Terraforming Mars, que utilizando los materiales del mismo juego nos desarrolla un juego completamente distinto. Probablemente eso es algo debido al exceso de juegos que se han producido, la cantidad de ellos que ha habido, y la editorial parece ser que ha decidido aprovechar todo ese material para ofrecer a los jugadores un nuevo juego. Algo que está muy bien porque además si tenéis el juego antiguo vais a poder usarlo también para jugar esta nueva versión. En esta versión Marte ya es una colonia establecida y hay diferencias entre los diferentes bandos, las diferentes facciones que se fueron estableciendo en el primer juego, y comienza entre ellos una cruenta guerra. Iremos desarrollando esta guerra por la lucha por controlar Marte, por controlar su capital de Noctis City, por destruir las capitales de los otros jugadores, y el juego tiene unos mecanismos bastante ingeniosos que yo creo que pueden resultar interesantes. Vamos a ver cómo funciona. Como veis, aquí está el despliegue para 3 jugadores, en el cual, bueno, primero voy a explicar qué es lo que vemos aquí en el tablero. Bueno, tenemos cada una de las facciones tiene su propia zona, y destaca la capital, que es esta ficha marrón, que es la capital de cada uno de los jugadores. Luego tenemos 2 ciudades y 5 áreas cultivadas. Cada una de las facciones marca las casillas que controla con un cubo de su color, y luego tenemos las unidades desplegadas. Tenemos las unidades de infantería, que van a estar representadas por estos cubitos más pequeños de color dorado, una especie de color cobre. Tenemos luego los blindados, que son estas unidades plateadas, y finalmente las unidades más poderosas, que son las unidades de mechas, de robots gigantescos, que van a ser estos cubos dorados. Si nos fijamos, tenemos en cada una de las ciudades hemos desplegado una unidad blindada, tenemos 5 infanterías, y luego en esta casilla especial de aquí, que es la ciudad de Noctis, que es la capital federal marciana, tenemos las tropas federales que la defienden, que son las 4 unidades de mechas. Bien, una vez hecho el despliegue, vamos a explicar más cosas. Tenemos también el terreno que rodea todas las zonas que ya están cultivadas, que es una zona que todavía no ha sido explorada y que no ha sido todavía cultivada, y que vamos a poder ir ocupando poco a poco. Tenemos las zonas de agua, que se han construido gracias a los acuíferos que fueron encontrándose en el desarrollo de Marte y en la terraformación de Marte. Y luego tenemos por aquí varias zonas. Aquí tenemos el marcador de población. Marcador de población que empieza estabilizada en 0, puede ir creciendo o puede ir disminuyendo. Y es importante porque si en algún momento llegamos a perder 30 millones, la partida acabará. Aquí arriba tenemos en cambio el marcador de la estratosfera. El marcador de estratosfera nos va a marcar quién controla la estratosfera, los satélites que vayamos construyendo. Se van a ir colocando aquí y esto nos va a dar ventajas en el combate. Y luego finalmente cada uno de los jugadores tiene su plantilla de control, en la cual tenemos, por un lado, las tropas que vamos a producir, que va a ser igual al número de zonas cultivadas que tengamos. Cada turno empezamos con 5, nos van a producir 5, y luego vamos a poder desarrollar unidades de blindados y unidades de mechas. Esto lo vamos a hacer cuando vayamos desarrollando gracias a las cartas. Luego por aquí tenemos cómo podemos expandir nuestra zona de cultivo. Según vayamos consiguiendo puntos, vamos a ir ampliando. Con 8 puntos de cultivo vamos a ir consiguiendo ampliar otra zona, y eso nos va a permitir ir reclutando más tropas. Y luego tenemos finalmente aquí el marcador del rayo de la muerte. Esto es un arma que desarrollaron en Marte, un arma muy poderosa que va a permitir disparar con una potencia de 8, y vamos a poder utilizarla en muchos de los combates. Bueno, pero poco a poco lo voy a ir explicando. Cada turno lo que vamos a hacer es robar 8 cartas del mazo. Robaremos 8, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, se pegan, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas. Y con las cartas es con lo que haremos, porque el juego aquí se va a resolver todo con las cartas. Las cartas, como veis, a ver si las ordeno bien, he robado 8, sí. Las cartas, como veis, tienen varias cosas. Tenemos por aquí un número. Este número de aquí es el número que utilizaremos para resolver el combate. Lo sacaremos al azar y lo sumaremos al valor de nuestras tropas.
Luego tenemos unos signos que son los que nos van a permitir realizar acciones. Por ejemplo, aquí tenemos una acción médica que nos va a permitir recuperar tropas. Aquí tenemos una acción de asalto, es una acción que nos va a permitir avanzar y atacar a otra casilla. Aquí esta, en cambio, nos va a sumar producción de blindados, que es lo que vamos a sumar aquí. Vamos a conseguir ir produciendo más blindados. Aquí tenemos un ataque con el rayo de la muerte. Y iremos jugando cartas, cada jugador irá jugando una carta, iremos desarrollando acciones, poco a poco. Como siempre, estos vídeos no los hago no es un tutorial detallado, sino es un poco para que se veáis una idea de cómo funciona el juego. Y aquí lo interesante que tiene es que tenemos un montón de marcadores aquí, diferentes, que nos van a permitir hacer acciones. Por ejemplo, estos de aquí son los que nos van a permitir el colocar unidades en la estratosfera. Bueno, ahora voy a ir explicando poquito a poco. Tenemos nuestras 8 cartas. Y entonces, iremos jugando cada jugador irá jugando una y realizando acciones. Por ejemplo, si jugamos esta carta, la catapulta terrestre, vemos que tiene aquí un marcador de estratosfera. Colocaríamos uno de nuestros marcadores en la estratosfera, siempre empezando por el primero. Eso significa que hemos lanzado un satélite y nos va a sumar el valor de los satélites que tengamos, se va a sumar siempre a nuestros combates. Digamos, tenemos control, tenemos localización, podemos localizar al enemigo y vamos a ir colocando. Una cosa que podemos hacer cuando colocamos un satélite es también, en lugar de colocar uno nuestro, eliminar uno del contrario. Bien, aquí tenemos los archivos, que bueno, que también, bueno, las cartas tienen bastantes más cosas abajo, pero bueno, es un texto simplemente para que le dé un poco de color al juego, realmente no tiene importancia, los tenemos que fijar solo en los símbolos que tenemos arriba. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí esta de aquí, que nos permite, pues aquí vemos que es en Phobos, y nos va a permitir construir una unidad de mechas, que le vemos aquí, colocaríamos el marcador en el 1, y además nos permite desarrollar una ciudad, ¿vale? Cogeríamos una ciudad y la añadiríamos a una zona adyacente a una nuestra, por ejemplo aquí. Y eso significa que vamos ampliando el terreno, ¿ven? Todo esto es un abstracto, es una simulación, claro, se supone que son varias generaciones, cada turno va a ser una generación, entonces son muchos años, se van construyendo ciudades, se van desarrollando, va habiendo muchos combates. Por ejemplo, vamos a ver otra. Con esta de aquí, pues construiríamos unidades blindadas, ¿vale? Al jugarla, aumentaríamos en 1 y construiríamos una unidad blindada. Ah, bueno, antes tenemos que haber construido una unidad de mechas. Las unidades de mechas siempre tienen que salir en nuestra capital. En cambio, las blindadas podemos sacarlas ya en las ciudades, ¿vale? Podríamos sacarla aquí en una ciudad, una unidad de blindados. Tenemos una unidad esta que nos permite avanzar, por ejemplo, ¿ves? Que veis que tiene ese marcador de esa flecha permite avanzar. Podríamos decidir mover, por ejemplo, a este hexágono. Podemos mover todas las unidades que estén adyacentes. Podríamos decir mover nuestra unidad de blindados y la unidad de infantería. Para marcar que es terreno nuestro, pues le colocaríamos un cubo de nuestro color. Eso significa que vamos avanzando e intentar conquistar el terreno del otro. Porque aquí una cosa que hay que tener muy en cuenta es cómo se gana. Para ganar hay dos formas. Una es conquistando la capital de otro jugador, si conseguimos atacar y conquistar la capital de otro jugador, o si conseguimos atacar y controlar Noctis City, ¿vale? Que es la capital central. Lo que pasa es que la capital central está defendida por unas unidades muy poderosas y además se supone que tienen también apoyo de satélite. ¿Vale? Que es lo que vemos marcado aquí por estas dos colonias espaciales que están aliadas con Noctis City, la colonia de Ganímedes y la de Phobos. Bien, una vez que hemos avanzado aquí, ya cuando estamos adyacente podríamos atacar al jugador contrario, o podríamos intentar tomar aquí. Vamos a suponer que aquí hubiera un par de unidades de infantería, ¿vale? Pues podríamos atacarla. ¿Cómo le atacaríamos? Pues podríamos atacar directamente con nuestras unidades desde aquí, o podríamos utilizar el rayo de la muerte. Con el rayo de la muerte necesitaríamos descartarnos de una carta con el símbolo del rayo de la muerte, y el rayo de la muerte, como vemos, va a tener una fuerza de 8, ¿vale? ¿Qué fuerza de combate tienen las unidades? Bien, pues lo vamos a ver aquí muy fácil. Las unidades de infantería tienen un valor de 2 de fuerza, los blindados tienen 3 y los mechas, aunque no vienen aquí, tienen hasta 10 de combate. Digamos, son realmente poderosas, ¿vale? En este caso aquí veremos que entonces tiene 2 y 2, 4 de defensa, pero el terreno siempre nos va a permitir, nos va a tener una ventaja, ¿vale? Y nos va a sumar
como si hubiera una unidad extra del tipo que sea. En este caso, como son infanterías, pues es como si hubiera otra tercera infantería. Así que tendríamos 6 puntos de defensa. Y aquí, ¿con cuántos atacaríamos? Pues 3 de la unidad blindada y 2 de la unidad de infantería. ¿Vale? Así que nos convendría disparar con el rayo de la muerte. El rayo de la muerte, como he dicho, tiene 8 de ataque. ¿Qué haríamos? Pues sacaríamos una carta y sumaríamos el valor de la carta. Oh, bueno, pues hemos sacado un 1, muy poco daño, 8 y 1, 9. Y ellos defenderían. ¿Cómo? Pues son 4 y 2, 6 por el terreno y también el valor de una carta. 6 y 12, 18. Así que el resultado es negativo, así que el ataque ha sido infructuoso y no ha tenido efecto. Pero, por ejemplo, si hubiera sido al revés, si hubiéramos defendido, estos hubieran sido 6 más 1, 7 de la defensa, y hubiéramos atacado con 12 más el rayo de la muerte, 8, 20, habríamos eliminado unidades. ¿Cuántas? La diferencia. La diferencia son los puntos que tiene que eliminar el contrario. Y cada unidad, para eliminarla, necesitamos esa cantidad de puntos. Es decir, una unidad de infantería necesitaremos 2 puntos, una unidad de blindados 3, una unidad de mecha necesitaremos 10 puntos. En este caso, como hemos dicho, son 7 contra 20, la diferencia son 13, podríamos eliminar hasta 6 unidades, ¿vale? Quitaríamos la infantería del jugador verde y habrían sido ya eliminadas. Vale, además siempre que se utiliza el rayo de la muerte hay una cosa que ocurre y es que hay bajas civiles. Las bajas civiles, ¿cómo lo vamos a marcar? Siempre que se eliminan, siempre que hay, como en este caso, hay daños suficientes para eliminar más unidades, pero ya no había, en este caso tendríamos que haber eliminado, la diferencia era de 7 a 12, eran 5, tendríamos que haber eliminado hasta 2 y sobraba un punto. Eso significa que bajará en 1 el marcador de población. Hemos eliminado población civil y esto hará bajar. Esto es muy importante porque si el marcador llega a menos 30 de población eliminada, la partida acabará, ¿vale? Y además será una especie de empate. Simplemente la población se habrá destruido, el planeta habrá quedado en un caos total y habrá sido un desastre total para todos. Todos los jugadores perderían. Bueno, esto es un poco más o menos cómo va funcionando el juego. Tenemos luego algunas otras cartas especiales que vamos a ver. Por ejemplo, esta de aquí hemos dicho, pues es un ataque de la muerte, podríamos realizar otro, pero vamos a avanzar. Para avanzar, pues necesitaríamos otra carta como esta, ¿vale? Otra carta de avance. Con esta carta de avance, como aquí ya no hay tropas enemigas, podríamos avanzar con las nuestras y ocuparlo. Y esto ya nos va a permitir ir produciendo más tropas. Vale. Pues básicamente el juego es esto, no tiene mucho más, vas haciendo desarrollos, hay que tener cuidado porque no hemos sumado, pero aquí estos deberían haber sumado 1 al valor por los satélites. Y se van produciendo diferentes eventos. Este de aquí es importante también, ¿vale? Este planeta de aquí, veis que es un planeta gaseoso, ¿vale? Eso significa que el planeta va perdiendo calor, se va situando en una órbita más dañina y nos va a hacer que tengamos que eliminar uno de los mares, ¿vale? Los mares que ves por aquí se van eliminando y además eso es muy importante porque también si en algún momento perdiéramos todos los mares se van a colocar aquí y en el momento que haya 9 mares se acabará también la partida, ¿vale? Esas son 2 de las formas de que se acaba la partida. Luego también se acaba la partida si alguien conquista Noctis City. Y bueno, más o menos esto es cómo funciona el juego. Como hemos visto, Terraforming Wars es un juego bastante sencillo, es un juego que tiene bastante azar, porque en las cartas ahí funciona bastante el azar, dependemos mucho de los iconos que nos salgan para poder hacer estrategias, pero yo creo que dado el éxito que tuvo el juego anterior, Terraforming Mars, sin duda este va a tener también un gran éxito. Yo creo que es un juego que hay que tener en cuenta, que puede resultar interesante. Y eso es todo lo que puedo decir. Lo único es desearos un feliz 28 de diciembre y como siempre, muchas gracias por verme.